Estimados estudiantes, buenas tardes. Hoy es 26 de marzo del año 2020. Vamos a hacer una sesión sobre las tendencias de la educación artística, de tal manera que podamos tener un panorama general de lo que han sido los paradigmas en esta materia en el siglo XX. En ese orden de ideas, voy a iniciar la presentación. Bien, ustedes ya han hecho la lectura comprensiva de Imanol Aguirre. En este caso, voy a pararme sobre el término paradigma, que es el conjunto de teorías que guían de alguna manera las acciones o la manera en la que una época se piensa a sí misma. Es por eso que he puesto esta imagen. A partir de eso, yo quiero dar un esbozo acerca de cuáles han sido esas nociones básicas sobre las cuales se han planteado las diferentes tendencias de la educación artística y cómo se conecta eso con el contexto de la época. Entonces, si bien yo he puesto unos elementos temporales, tengan en cuenta que estas tendencias persisten o continúan ciertos elementos a lo largo de la educación durante el tiempo. Es decir, que hoy en día podemos tener elementos de cualquiera de estas corrientes de la educación artística. Pero quiero hacer una revisión desde esas teorías claves. En el caso del expresionismo, ellos retoman la idea del romanticismo. ¿Por qué? Porque o está sucediendo una guerra mundial, tenemos un desencanto por la idea de que la razón nos va a conducir a un progreso y que el progreso necesariamente lleve a un mejor equilibrio y a la felicidad del ser humano. Desde ese punto de vista se habla de que hay un fracaso en el proyecto del racionalismo y del positivismo. Dos elementos importantes y es en ese paradigma romántico la aparición del concepto de la infancia, que no existía previamente. Recuerden un teórico muy importante, Rousseau, que nos habla pues de la educación de los niños y que en esta manera de pensar lo que más se valora serían valores como la libertad, la emoción, la creación, así también la naturalidad y la capacidad de autoexpresarse. Desde ese punto de vista, entonces, la educación artística busca en primer lugar el desarrollo del niño y la capacidad de autoexpresarse. De ahí devienen los términos de que se busque la emoción y exaltar la armonía. Es decir, que si hablamos de contenidos, aquí no se instruye, sino que el centro de la educación será el desarrollo del sujeto. En cuanto a la tendencia disciplinar, estamos hablando de un contexto diferente. Estamos recién pasada la Segunda Guerra Mundial, estamos con el mundo dividido en dos bloques, el socialismo, el capitalismo, y hablamos de Estados Unidos y de la guerra espacial y armamentística. Desde ese punto de vista se empieza a reevaluar cuál es la utilidad de los contenidos y las materias que se están viendo en la escuela. Viéndose de alguna manera en peligro de desaparecer, considero, las artes buscan reinventarse de tal manera que se constituyan como una disciplina o un campo de conocimiento el cual tiene sus normas propias y sus especialistas. Desde ese punto de vista, hablamos de que es un sistema logocentrista, es decir, centrado en la razón, ya no en la emoción como en el modelo anterior, y de otros discursos que posteriormente hablaré como arte para la experiencia, para la excelencia
o, de alguna manera, el arte cercano a la estética y a la ética. Después vamos a tener una revisión, más o menos para el 1980, de el arte como lenguaje. Esto con el antecedente de qué? De que ya el arte no está cerrado a lo que llamábamos las bellas artes, sino que se amplía a otras prácticas, como por ejemplo el performance, lo audiovisual, el diseño. Es decir, que tenemos muchos más objetos desde los cuales estudiar. También tenemos una perspectiva, de alguna manera, cientifista, porque atribuimos al arte características de ser un lenguaje, de poder expresar cosas a partir de unos elementos y que de alguna manera pueden ser compartidos. Y tenemos la idea de que la cultura y la imagen pueden ser instrumentos para estudiar los hechos humanos. Finalmente, yo lo ubico aquí de 1990 para adelante, tenemos una revisión pragmatista, en lo cual el paradigma más grande sería un relativismo. Es decir, que ya huimos de las grandes narrativas, de la idea de que existe una verdad única para reemplazarse por pequeñas historias de orden más local y a reevaluar las relaciones que hay entre el poder y el conocimiento. Bien, entonces vamos a ver de una en una un poquito más detallado los elementos que constituyen cada uno de esos paradigmas. Les hablaba yo de que en el paradigma romántico los mayores valores serían la libertad, la emoción y la creación. Desde ese punto de vista, en cuanto a los contenidos, se considera que no se puede enseñar las artes porque es en sí una experiencia. El centro de la formación no es tanto el objeto artístico, sino la experiencia transformadora que pueda tener el sujeto, niño, al vivirlo. Es por eso que se habla de que los métodos van a ser lúdicos, se refieren a la confianza que pueda haber entre los estudiantes, los maestros y confianza de que el estudiante va a poder aprender y experimentar por sí mismo. Entonces el rol del estudiante es activo y es espontáneo y como tal no existe un currículo, una manera de enseñar, ni tampoco es posible evaluar. Entonces el papel del educador debe ser un sujeto que comprenda las etapas del desarrollo del niño, que comprenda la psicología y que favorezca la libre expresión. Dentro de los autores, quiero nombrar especialmente a Herbert Reed y siempre recuerdo esta historia de Herbert Reed escribiendo su libro de educación por el arte mientras su ciudad es bombardeada por los aviones alemanes. Importante la frase que tenemos abajo, puesto que hace referencia al valor de la experiencia del arte. De alguna manera, él propone que todas las materias, que toda la formación humana debería pasar por la educación artística, ya que ella permite la integración de todas las dimensiones del ser humano y sobre todo el lograr un estado de paz y armonía. Toma algo del discurso que une lo estético y lo bello porque equipara lo bello con lo bueno y señala el fracaso de la tecnología porque tantos elementos racionalistas, la idea de progreso, ha llevado a la infelicidad de la guerra. Otros autores importantes a conocer dentro de esta corriente sería Lowenfeld.
a quien recordamos especialmente por el estudio ligado a la psicología del dibujo infantil. Como ven, habla de la importancia del proceso creativo sobre el de la elaboración de un producto final. Aquí habla de la autoexpresión como la clave en la educación artística. Y en este momento, en este lado de la infografía, hay una clasificación de las distintas etapas que él propone para el dibujo infantil. Entonces tenemos el garabateo, la etapa preesquemática de 1 a 6 años, el estadio esquemático, el realismo, la etapa naturalista y el periodo de las decisiones. Otros autores a tener en cuenta serían Froebel, muy ligado al tema de la educación preescolar. De alguna manera le interesa llevar el arte como una manifestación del ser interno del hombre. Propone unos juegos con figuras. Para él es muy importante el desarrollo visual y artístico dentro de la educación infantil y la integración de los oficios y los elementos cotidianos dentro de la formación del infante. Pestalozzi, que también habla sobre la democratización del saber, y para él cobra especial relevancia el dibujo como una metodología de conocer, aproximarse al mundo, e incluso el dibujo como preparación para el acto de escribir. Rudolf Steiner, el creador de la educación Waldorf, si tenemos alguna cercanía, sabemos que es un modelo en el cual no hay como tal las asignaturas como las conocemos en el colegio, sino que hace un acercamiento desde el desarrollo y la psicología de los niños. Le da especial preponderancia al desarrollo de los oficios, como por ejemplo el tejido, elementos como la alimentación, y un rechazo por elementos tecnológicos como los celulares. Bueno, es un mundo muy rico, los invito a explorarlo. Vea la educación como algo de la vida misma y extrae sus lecciones de la naturaleza interna del niño. Entonces, en común, este paradigma pedagógico se interesa especialmente en el desarrollo del niño y toma elementos de la psicología. Otros autores que tenemos aquí serían Dalcroze con temas del ritmo, del movimiento del cuerpo, Zizek con el dibujo libre, Luquet, psicologista, busca también trabajar desde algo que le llama el modelo interno, el dibujo sin un referente externo. Y vamos a pasar a otro de los momentos. Permítanme y hablamos de la reconstrucción disciplinar. Entonces les decía que en los años 60 tenemos un momento en el que pasamos la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, el mundo está dividido en dos bloques, Estados Unidos con el capitalismo, el bloque soviético con el socialismo, y de alguna manera las dos potencias buscan realzar su supremacía mundial. Esto hace que en Estados Unidos se revalúe la educación y, por ejemplo, sale algo que se llama la Ley de Educación Nacional para la Defensa. Quiere decir que va a haber un mayor énfasis en las áreas en las cuales consideran hay mayor posibilidad de utilidad: matemáticas, lenguaje, la física.
Lo que hace entonces el arte dentro de la escuela es repensarse como un área que es útil y para ello retoma el concepto de la disciplina como un campo de saber que contiene unas normas, que tiene unos especialistas y que ofrece unos beneficios a la comunidad. Hay otro discurso muy importante que es el de la formación del gusto. Entonces, ¿qué dice? Que conociendo las grandes obras del pasado, las personas pueden eh, retomar su importancia dentro de la historia. Ay, permítame. Si conozco las obras del pasado, puedo saber la importancia del patrimonio. Entonces, de alguna manera, busca formar adultos cultos que comprendan y disfruten de las artes. Como tal, como vimos, es un modelo muy basado en la razón, busca ordenar y sistematizar la expresión artística y tiene dos importantes referentes en Estados Unidos. He puesto aquí a Rothko, uno de los grandes pintores de expresionismo abstracto, porque es lo que en su momento estaba en furor en Estados Unidos y se dice que es la primera corriente propiamente norteamericana. Entonces les decía que eso lo tienen como referente, la autoexpresión del modelo anterior y algo que es muy importante para este es la historia del arte, porque le va a dar relevancia al tema del patrimonio y reivindica en primer lugar el valor cognitivo del arte, es decir, arte es fruto de el pensamiento. Principios. El maestro como especialista y el arte y la experiencia artística es una experiencia organizada. Aquí hay dos referentes muy importantes que serían Elliot Eisner, especialista en educación de la Universidad de Stanford, gran estudioso del currículo en educación artística. Recuerden que el modelo anterior, nada de currículo, aquí sí va a tomar un papel fundamental porque buscan organizar el aprendizaje y la vivencia de la experiencia estética de una manera secuencial, organizada y ligada al conocimiento de la historia del arte. Aquí tengo el Instituto Getty de Chicago porque este fue uno de los grandes centros impulsores de este modelo de educación artística. Los aspectos claves les contaba son el gran interés por el currículo como el conjunto de experiencias por las cuales debería pasar un estudiante para poder hacer un proceso de aprendizaje. Es estructurado, es un modelo altamente especializado, entonces gran parte de la responsabilidad o de las decisiones educativas las toman especialistas en arte, no propiamente los docentes de los colegios, y busca validación mediante la evaluación, frecuentemente de dos tipos. La evaluación de comprobación a partir de exámenes estandarizados y la evaluación de observación en el desempeño de las tareas. Como tal, el currículo se va a alimentar fuertemente de los campos cercanos al arte, los cuales son la estética, como la filosofía o el pensamiento del arte, la crítica del arte, la historia del arte y la práctica artística. Va a retomar en su concepto varias de las metodologías de estos campos cercanos a lo artístico para adaptarlos al ámbito escolar. Entonces, dentro de ese currículo, los niños empiezan por
la práctica artística y gradualmente van teniendo lecciones de esas 4 disciplinas para llegar a la reflexión y el análisis sobre las obras de arte. Estamos hablando que en este modelo los objetos de estudio son principalmente las consideradas obras de alta cultura o de arte de tipo occidental y que usa métodos de trabajo que son muy propios de la ciencia, es decir, que cobran gran relevancia temas como experimentar, investigar y evaluar para poder tener una verificación de que el proceso de aprendizaje fue el esperado. Otra de las grandes paradigmas del arte sería el arte como lenguaje. Este se da principalmente en Europa y tiene una serie de elementos que permiten que surja y tome fuerza. En primer lugar, ustedes saben que llega el momento en el que se amplían las concepciones del arte. Entonces, apariciones de obras como las de Marcel Duchamp, El Orinal, como las de Andy Warhol, la Brillo Box, en el cual se desdibujan los límites de lo que es o no arte. El gran énfasis o aparición o masificación de los medios de comunicación, la publicidad, la televisión, hacen que haya un número mucho mayor de imágenes, las cuales en este modelo son posibles de ser estudiadas y comprendidas. Hay un cambio respecto a qué se debe estudiar, si las obras de arte como tal o si por el contrario cualquier objeto es susceptible de ser estudiado. Aparecen entonces unas teorías muy importantes como la experiencia artística de Dewey de la línea del pragmatismo, que dice lo de interés en la obra de arte o lo estético no está en el objeto en sí, sino en la relación de percepción que construye el observador en relación a la obra de arte. Esto es muy importante porque permite que el espectador pueda sentir esa experiencia, tener una gran relación, un gran impacto a partir de cualquier objeto o producto cultural. Esto corresponde también a un cambio epistemológico en las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, en la investigación en ciencias sociales es posible plantear investigaciones en las que el investigador ya no es como invisible, sino que es posible hablar desde el sujeto y desde alguien que tiene unas posturas y que ve la realidad con determinados sesgos. También hay un concepto del pluralismo, es decir, ya no hay una única verdad o una única cultura a estudiar, sino que se dan múltiples tiempos, múltiples culturas, múltiples sensibilidades al mismo tiempo. Y el concepto tanto de tiempo como historia no es lineal como en la modernidad, es decir, los modelos anteriores, sino que se da en ciclos o que se da en muchos hechos o historias al mismo tiempo. En cuanto al avance de la hermenéutica, me refiero a que hablamos de que los signos visuales son susceptibles de ser leídos e interpretados.
He puesto aquí dos grandes exponentes de esta corriente que serían Donis Adondis. Probablemente ustedes conocen este libro en el cual ella trata los elementos artísticos, primero punto, línea, plano, superficie, textura, color, y se refiere a que cada uno de ellos tiene unas capacidades comunicativas y se pueden emplear con diferentes estrategias. Durante este periodo se hacen unas críticas frente al modelo anterior, el disciplinar, principalmente en que era un retorno hacia el academicismo, es decir, hacia un modelo de educación que era el seguimiento de un patrón. En cuanto a que un racionalismo tecnocrático, entonces, si quienes diseñan los programas son los especialistas, poco espacio de innovación le deja a los docentes de aula, que es no inclusivo, porque los contenidos son los de la cultura hegemónica y deja por fuera muchos aspectos, por ejemplo, del arte popular o de otras culturas no occidentales. Deja muy poco espacio para lo personal, para manifestar los fenómenos socioculturales o para la espontaneidad de los estudiantes. Y también hay quienes criticaban si era posible enseñar estética a un niño. También que la crítica de arte tenía el problema de que sería enseñada de una manera no problemática, es decir, que estaríamos repitiendo modelos, mas no estaríamos preguntándonos las razones por las cuales entendemos el arte o la obra de una manera o de otra. Y había demasiada recurrencia en las pruebas estandarizadas. En resumen, uno de los mayores problemas del modelo disciplinar era que había un excesivo interés en el objeto de arte y podía dejarse descuidado el tema del desarrollo y la formación del estudiante o del sujeto. Las concepciones que se tenían sobre el arte eran muy tradicionales y tendía a constreñir la diversidad en el aprendizaje y el libre desarrollo de la persona. Entonces, en esta perspectiva del arte como lenguaje, habría que hacer un paralelo entre lo que sería un paradigma moderno anterior, el que guiaba nuestro modelo anterior, tanto el disciplinar como el expresionista, y este que está guiado por unos paradigmas mucho más contemporáneos. Les decía que en este momento es posible hablar del relativismo. Ya no hablamos de una verdad única, sino que hay múltiples relatos y los cuales son válidos. Hay una noción de tiempo como un continuo y no ya un tiempo como una línea de historia lineal o como de avance o progreso. Hay una preferencia ya no por el gran relato de la humanidad, sino por los relatos locales y cobra importancia el concepto del individuo.
al contrario del sujeto moderno que se entendía como una unidad libre e independiente. En lo contemporáneo, como acá, empieza a ser mucho más importante el concepto como del sujeto que es sujetado, es decir, que es dependiente de una cultura y de unos pensamientos que circundan en determinada época. Hay una nueva valoración por las formas y por la manera en la que ellas hacen de mediación y principalmente el pluralismo, como la capacidad de interpretar cualquier producto cultural amparado por el concepto de la experiencia artística, la multiculturalidad, es decir, que tenemos nuevo acceso a otras culturas de las que previamente no había tanta información y hay un naciente interés. Hay muchas más migraciones de poblaciones, centros urbanos donde tenemos muchas personas de distintos orígenes y traen todo ese bagaje, el cual es recogido también por el arte. Hay una ampliación, como les decía, del acervo de lo visual y lo plástico que se puede estudiar, un nuevo interés por las múltiples disciplinas y cómo ellas se pueden eh, interactuar. En esta época ya vamos a empezar a hablar de la teoría de los sistemas. Hay una pérdida de fe en el concepto del progreso y es posible tomar elementos del pasado para poderlos estudiar. Hay una renuncia a la destreza, es decir, al desarrollo técnico, a que usted pinte de determinada manera para privilegiar el discurso, el medio y el proceso por el cual hace un producto artístico. Voy a hablar entonces de un reconstruccionismo, siguiendo sobre la misma línea, o lo que llamamos una revisión pragmatista. Se concibe ya la cultura como un ámbito en conflicto y busca principalmente la comprensión de los discursos que están en la producción de las obras de arte y en la manera en la cual las personas los entienden. Se alimenta de tres importantes teorías. Voy a nombrar muy tangencialmente a Lyotard por la pérdida de confianza en las grandes narrativas de la humanidad. Yo les hablaba del pequeño relato. Hablamos también de Foucault, en el que se pregunta por la relación que hay entre el poder y el conocimiento, porque voy a hacer ahí un paréntesis. Si es un grupo hegemónico el que dicta cuáles son los objetos de arte que son dignos de ser estudiados, de alguna manera también muestra su supremacía y causa en los otros sujetos que ellos sientan que no tienen acceso a esas formas superiores del saber y de alguna manera entonces quedan excluidos de una porción de la cultura. Desde ese punto de vista, hay un debate contra el excelentismo. ¿Por qué? En en los anteriores métodos, principalmente en el disciplinar, se enseñaba que la obra de arte era el modelo al cual todo hombre debería llegar, ¿no? La grandeza, lo maravilloso, pero dejaba por fuera expresiones culturales de otros grupos, por ejemplo, el graffiti, porque no era la gran obra de arte, sino era un medio de expresión de, de, de lo que es crítico, de las circunstancias que son opresivas. Ya en este reconstruccionismo,
es posible estudiar esos productos de otros grupos que no son los que llevan la batuta del poder. El objetivo de formación entonces cambia, por supuesto. Ahora es mostrar a los sujetos en formación las diversas posibilidades de crear un mundo más equitativo. Entonces, de alguna manera, el límite de la educación artística se diluye y entra en campos como las ciencias sociales. Es decir, que tanto los profesores como los estudiantes tendrían que manejar herramientas de las ciencias sociales, investigativas, por ejemplo, la etnografía. ¿Cómo podemos nosotros observarnos a nosotros mismos y poder desentrañar los discursos alrededor de nuestras imágenes y prácticas? Busca cultivar, yo les hablaba del concepto de la experiencia estética, o develar aquellos aspectos dentro de la percepción que hacen que yo me relacione de determinadas maneras con los productos artísticos. Descoloco aquí la imagen de el Pikachu y de los memes porque recordamos que en el pensamiento moderno había un afán por la ruptura frente a las formas de hacer anteriores. Por ejemplo, en el arte, las vanguardias querían romper con las maneras de representación anteriores. En cambio, en lo contemporáneo es posible revisitar todas las épocas del arte, pero haciendo uso de la ironía, de las lecturas en doble sentido, de poder cambiar el significado original de una imagen en relación a unas nuevas circunstancias y contextos. Entonces, esta es una de las herramientas de las cuales toma mucho el modelo reconstruccionista. Y es que el currículo, en este caso, pasa a ser algo mucho más móvil que en el anterior caso del disciplinar, porque busca ya no estructurar rígidamente, sino encontrar unos ejes conductores que sean del interés, de la relevancia para el grupo con el cual van a realizarse las prácticas. Esto tiene como problema que ya no podemos hablar de un currículo compartido por un distrito o por un país, sino que se va desarrollando en la medida en que lo co-construyen los docentes y los estudiantes. Hace un gran uso de la incertidumbre desde ese punto de vista y busca principalmente revisar cuál es el trasfondo y el sentido de cada imagen, sabiendo que el significado que una imagen tiene hoy en día para nosotros no es el mismo con el cual fue creada. A diferencia del modelo disciplinar en el cual era muy importante comprender el sentido que le habían dado a la imagen dentro del contexto del cual es producto, aquí podemos jugar con darle una nueva significancia a ese producto que estamos estudiando. Entonces, dentro de las metodologías de este reconstruccionismo, vamos a privilegiar el aprendizaje colaborativo o en diálogo con otros, porque buscamos principalmente comprender la propia identidad y generar nuevas narrativas que no sean propias. Ya el docente no es el especialista, sino que es un mediador con el cual los estudiantes pueden realizar unas investigaciones de tipo de estudios culturales, antropológicos, y en el cual es muy válido tomar como punto de partida el del protagonista y toma como metodologías la autoetnografía.
y el análisis de las imágenes y de las prácticas sociales. Hace pues uso de estrategias como la de nuestro meme acá, es decir, el pastiche. Finalmente, les decía que hay una crítica. Aquí tendríamos que tomar como gran referente a Schusterman, que ya lo conocen por las clases de estética, quien critica el alejamiento del arte de museo frente a la experiencia cotidiana y se relaciona ampliamente con el concepto de experiencia estética de Dewey, en el cual el sentido y la importancia de la obra de arte no reside en una cualidad intrínseca al objeto, sino que tiene que ver con los modelos de pensamiento y la relación que establezca el espectador con ese objeto. Entonces, permite que se haga válido vivir esa experiencia eh, estética con todo tipo de productos culturales. Finalmente, para cerrar este modelo, busca ya no ser expertos en arte, sino permitirnos releer nuestra propia experiencia de vida, construir la propia identidad y mostrar otras posibilidades de construcción del mundo ligados a la ética o cómo hacer un mundo más equitativo.